Ok, eh, pues son la 1:30. Todos ya estaban, ya pues, les avisaron que empezábamos la clase un poquito después. Sí, doctora. Ok, ¿que hoy no iban ¿cómo se llama? ¿Al hospital o qué pasó? Nosotras, el equipo 1 no. No, sus compañeros en general que van en la tarde, pues. ¿O no hubo problemas con los que van en la tarde? Bueno, es que creo que hay 2 equipos en la tarde y el equipo 1 era uno de esos, entonces nosotros sí tuvimos que ir, no sé el otro equipo. Bueno, pues empezamos. Bueno, pues vamos a iniciar con retomando los síntomas que se van a presentar, pues vamos a iniciar cefalocaudal. Vamos a tener que en nuestra piel vamos a tener, bueno, vamos a iniciar con síntomas inmediatos en cuanto se ha comido o inhalado los alimentos que causan la alergia alimentaria y pues vamos a tener los síntomas tardíos que estos se pueden presentar después de horas, minutos o incluso días. Vamos a tener desde la piel, que en un síntoma inmediato pues va a ser el eritema, la urticaria, la erupción y ya el eritema es un síntoma que se puede quedar y perdurar días, al igual que el prurito. Estos son 2 síntomas característicos que pues pueden durar días y es cuando llega nuestro paciente a la consulta. En lo ocular podemos también tener el lagrimeo constante, edema periorbitario y prurito alrededor pues del ojo de nuestro paciente. Estos síntomas al igual pueden persistir a lo largo de los días y se pueden ir agregando como diagnóstico de ojo rojo al igual. En vías respiratorias bajas vamos a tener la presencia de tos, disnea, algunas sibilancias, disfagia, y estos también pueden ser síntomas tardíos. En cuanto a las vías respiratorias altas, al igual estas van a ser de únicos síntomas inmediatos, es decir, que se van a presentar en cuanto se tenga una ingesta de las proteínas de estos alimentos. Y tenemos que en vías respiratorias altas, lo más común es congestión nasal, prurito, rinea, estornudos, pues también se le puede agregar pues la tos. Dentro de lo digestivo oral, esto va a ser a la exploración, tal vez el paciente no lo refiera, pero nosotros también a la exploración pues lo vamos a poder detectar como el angioedema de los labios, la lengua y el paladar, y pues el prurito oral que nos lo va a referir el paciente. Al igual la inflamación de la lengua nosotros lo podemos observar, pero al igual este va a ser referido. En cuanto a lo cardiovascular, pues podemos tener presencia de taquicardia, hipotensión, algunos mareos y náuseas, vómitos. Bueno, esto ya va relacionado con lo digestivo y también aquí pues va a ser importante hacer nuestra escala de Glasgow dentro de los síntomas inmediatos para ver cómo está nuestro paciente neurológicamente. Dentro de los digestivos, como ya les había mencionado anteriormente, podemos tener la presencia de náuseas, cólicos, tenesmo, diarrea, vómitos de contenido gástrico de este alimento que
que haya consumido nuestro paciente, o pues de algún otro color, ya nos vamos a dar cuenta pues cuánto ha avanzado o si se presenta con sangre. Y dentro de los síntomas tardíos pues vamos a tener la persistencia de las náuseas, el aumento en el dolor abdominal, reflujo gastroesofágico, y pues ya si estos síntomas son más tardíos, pues incluso hasta la presencia de rectorragia. ¿Alguna duda? Entonces, si se dan cuenta, una alergia alimentaria puedo tener manifestaciones en diferentes sistemas. En la edad pediátrica, el sistema que se afecta más en frecuencia, ¿cuál sería entonces? ¿Qué encontraron? ¿Cuál es el sistema que más puedo tener de afectación? ¿Sería el de respiratorio, doctora? ¿No? ¿Otro? ¿El digestivo? ¿No? ¿Otro? Bueno, es que había leído que pues, la presencia de urticaria, enrojecimiento y prurito pues eran los síntomas que más podíamos ver en los niños. Entonces, Entonces, la y afectación cutánea es los síntomas que predominan en la edad pediátrica. Ajá. Y de estos síntomas, el más frecuente de afectación cutánea, cuál es el que predomina? O sea, entonces, de los diferentes sistemas en pediatría, el más frecuente va a ser el cutáneo. Y en cutáneo, ¿qué síntoma va a ser que me va a predominar? el eritema, el prurito y la urticaria, doctora. El síntoma que más voy a tener va a ser urticaria y angioedema. Ajá. Y después del digestivo, digo, después del sistema cutáneo o de la afectación cutánea, el que en segundo lugar, ¿cuál quedaría? Digestiva. Y después del digestivo, lo que pudiese seguir sería la vía aérea. Ajá. Ese es como el orden de frecuencia que voy a yo esperar. Y obviamente, pues va a depender mucho la variedad, ¿no? De cada síntoma que pueda tener un paciente. Inclusive nos puede llegar hasta una anafilaxia. Que no sé si vamos a hablar de anafilaxia nada más rápidamente, niñas. Sí, sí, doctora. Ok, porque ahí ya me pusieron síntomas cardiovasculares. Y si yo detecto un paciente con taquicardia, hipotensión, mareo, desfallecimiento, pérdida de conciencia y lo estoy asociando a una reacción alérgica, ¿de qué me estaría hablando? ¿De una crisis anafiláctica? Sí, entonces aquí ya tengo una reacción casi potencialmente mortal, ¿no? Porque ya estoy hablando de hipotensión, mareo, o sea, ya me está poniendo en estado de gravedad a mi paciente, que puede llegar hasta la muerte, evidentemente. Ok, ¿alguna duda aquí? Entonces, puedo tener diferentes manifestaciones e inclusive pueden coincidir los síntomas, es decir, puedo tener manifestaciones cutáneas y manifestaciones respiratorias, ¿no? Ok. Ok, bueno, continuando con esta parte clínica, ayer vimos que teníamos una clasificación de acuerdo al mecanismo inmunitario, ¿no? Que era mediada por IgE, mixta o no mediada por IgE, la cual va a estar caracterizada pues específicamente por sus síntomas o signos. Esto es clínico, entonces habría otra clasificación que fue la anterior que mencionó mi compañera, que es en función de los órganos Diana. Y bueno, en cuanto al mecanismo inmunitario, se mencionan algunas manifestaciones digestivas, como lo son el síndrome de enterocolitis inducida por proteínas alimentarias, o abreviado sería CEIPA, que se presenta principalmente en los primeros meses de vida. Vamos a ver irritabilidad, vómitos intermitentes, diarrea prolongada. Esta diarrea, como va a ser prolongada, pues nos va a provocar una deshidratación. Los vómitos se presentarían o se producen entre alrededor de 1 a 4 horas después, entonces sería un signo, pues podría ser tanto
inmediato como pues un poco tardío. Este, también se va a ver cuando si se expone constantemente a este alimento, pues se va a provocar distensión abdominal. También podría encontrarse diarrea con sangre, anemia y a la larga una detención del crecimiento. Em, Casi se ha encontrado que esto se debe eh, por el consumo de leche de vaca principalmente o fórmulas que contienen proteínas de soya. Y esta se puede resolver alrededor de los 3 a 5 años. También tenemos otro que es la proctocolitis alérgica inducida por proteínas alimentarias o PAIPA. Y esta se presenta en los primeros meses de vida. Las heces van a presentar como hebras de sangre, y aquí se ha observado que casi siempre se ven lactantes como sanos, sin ninguna otra característica. Aproximadamente el 60% de los casos se ha visto que se produce entre lactantes que reciben alimentación materna, pero también en quienes están alimentados con fórmulas de leche, de vaca o proteína de soya. La pérdida de sangre, pues se ve que es moderada, pero aún así en algunas ocasiones puede llegar a producir anemia. También está otro que es la enteropatía inducida por proteínas alimentarias, EIPA, que las manifestaciones son en los primeros meses de vida con diarrea, estratorrea, eh, se ve que han aumentado un poco de peso. Eh, Aquí se ha visto que hay síntomas con diarrea prolongada, vómitos, en pues la distensión abdominal, una saciedad precoz y mala absorción. Entonces, también se ha visto que produce anemia, edema, y es más frecuente por sensibilidad a la leche de vaca. Aquí se encuentra que hay una forma grave, que sería la enfermedad celíaca, y una forma más completa que se caracteriza porque hay una pérdida de las vellosidades de la absorción. Y esto va a provocar pues una mala absorción, y esto asimismo pues a la larga va a ir produciendo diarrea crónica, estatorrea, distensión abdominal, flatulencia, sin entonces todos los síntomas van a ir haciéndose más constantes, ¿no? Y pues retraso en el crecimiento. Aquí se ha visto también que pueden aparecer úlceras orales y síntomas extraintestinales, pues esto secundario también a la mala absorción. Entonces esta estaría caracterizada principalmente por una mala absorción. Seguimos con la esofagitis eosinofílica, que aparece desde la lactancia a la adolescencia y se manifiesta por una forma de reflujo gastroesofágico crónico. También se presentan vómitos intermitentes, ¿no? Rechaza el alimento del niño, un dolor abdominal, disfagia, irritabilidad, se ve afectado el sueño, eh, y esta sí tiene característica de que cuando se trata el reflujo gastroesofágico, pues no hay hay una resistencia hacia este tratamiento, no hay resultados hacia el tratamiento de reflujo gastroesofágico. Otro síndrome sería el síndrome de alergia a los alimentos asociados al polen. Aquí los síntomas generalmente son de corta duración y están causados por la acción local pues de los mastocitos después del contacto con las proteínas de frutas y verduras, especialmente frescas. Entonces aquí se muestra una reactividad cruzada con el polen de los de donde se dan estas frutas o estas verduras. Por ejemplo, puede ser de la zanahoria, de la manzana, ¿qué más? Como un fresco, el apio, el tomate, el kiwi, la sandía. Entonces, pues, esta es como una reactividad como cruzada, ¿no? Y por último, en manifestaciones digestivas tenemos la anafilaxia gastrointestinal aguda, y se manifiesta con un dolor abdominal agudo, vómitos, diarrea, que va a acompañar síntomas alérgicos mediados por IgE.
en otros órganos, Diana. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, también tenemos a las manifestaciones cutáneas, que una de las principales es la dermatitis atópica. Ya nos había mencionado la doctora que era el angioedema agudo y la urticaria son los más comunes, pero aquí también tenemos la dermatitis atópica, que es una forma de eczema que se caracteriza por prurito, una evolución con recaídas crónicas y también se ha asociado a asma y a una rinitis alérgica. La urticaria y el angioedema agudos es pues de las más frecuentes y este síntoma suele ser como rápido. Aparece a unos minutos de la ingestión, entonces sería como síntomas inmediatos. Esto porque la activación de los mastocitos que van a portar el IgE se absorben y circulan rápidamente por todo el cuerpo. Aquí los alimentos más frecuentes que se han como incriminado en esto son el huevo, la leche, los cacahuates, frutos secos y las frutas como el kiwi. Y también tenemos la dermatitis perioral, que está como caracterizada porque hay un contacto con las sustancias, pero también se puede encontrar con pasta de dientes, con chicles, con medicamentos. Aquí se observa eritema alrededor de la boca y ya, eso es principalmente. Bueno, la anafilaxis por los alimentos puede ocurrir después de la ingestión o también puede ser por otras vías como el contacto con la piel con vómito y además por la inhalación de partículas de alimentos que provocan pues una alergia. Y bueno, aquí encontré que hay criterios para poder diagnosticar en este caso anafilaxia. Y bueno, el primero es que nos dice que va a haber una presencia de síntomas que van a ser de minutos a horas y que van a involucrar, en este caso, pues a la piel. Y aquí pues vamos a poder observar en nuestro paciente que pues va a tener urticaria, prurito, además pues edema en los labios y va a ir acompañado por disneas, sibilancias, hipoxia y además en algunas ocasiones pues va a haber pérdida del conocimiento y o incontinencia. Y el segundo criterio que encontré, que en pues ya se conoce la alergia, o sea, ya la alergia ya fue diagnosticada, ya sabemos qué fue lo que, qué es lo que ocasionó y va a ser de una rápida aparición y además de del compromiso mucoso y la piel, del respiratorio y van a haber síntomas gastrointestinales como cólicos, dolor abdominal y vómito. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, ayer ya habíamos visto parte del diagnóstico, nos habíamos quedado en diagnóstico diferencial. Entonces, bueno, aquí como también ya habíamos visto una parte de esto, que habíamos visto que habría de diferenciarse de las que son reacciones adversas a alimentos que pues no se van a considerar alergias, incluyen trastornos metabólicos como intolerancia a la lactosa, galactosemia, también respuesta a los componentes farmacológicos y a las toxinas. Aquí hay que dar importancia a la atención a una detección de cuando no hay crecimiento, a los síntomas gastrointestinales graves, a la anafilaxia,
a también diferenciar con el asma la presencia de manifestaciones clínicas y la dermatitis atópica grave debido a otra causa que no sea eh, por parte de alergia alimentaria. La siguiente, por favor. Aquí lo que nos puede ayudar para hacer diagnósticos diferenciales es qué síntomas está presentando, porque ya vimos que puede ser muy variado el cuadro, ¿no? Entonces, ¿qué síntomas está presentando para yo poder hacer como diagnósticos diferenciales? Entonces, por ejemplo, si tengo síntomas digestivos, en el caso de un paciente que me está vomitando, y obviamente también va a depender de la edad del paciente, porque en un lactante de 2 meses de edad, que su padecimiento actual o que me lo traen por vómito, de entrada, ¿en qué sospecharía? La mamá lo único que refiere es que el bebé vomita. ¿Qué preguntas me harían? O sea, para que me lleve como a la ruta de desde pensar hasta desde una intolerancia, desde una alergia alimentaria o pensar en alguna otra cosa. ¿Qué me preguntarían específicamente como médicos a la mamá? Porque se acuerdan que dentro de los síntomas digestivos, el vómito puede ser una manifestación de alergia, ¿no? Vómitos, diarrea, dolor abdominal, sangrado en las heces, ¿no? En este caso, el bebé es de 2 meses de edad, aparentemente sin ningún antecedente de importancia y que llega con nosotros por vómito. ¿Qué preguntarían? Pues la relación primero entre los síntomas y la exposición del alimento, ¿no? El tiempo que ha transcurrido, la cantidad que se ingirió de alimento, qué otros alimentos han ingerido, El bebé es alimentado exclusivamente a seno materno y pues prácticamente desde el mes de edad, cada vez de que le damos de comer, el bebé vomita. Varía en la cantidad, a veces es pequeñas cantidades, pero últimamente ha ido aumentando las cantidades hasta casi hacerse el 100% de su toma. ¿Qué otra pregunta? Es si este se acompaña de otros síntomas, que se han notado que está irritable, que salgan manchas en su cara, en su estómago, bueno, en su abdomen. Ahí en las manchas estás tratando de buscar como que si tuviera algo de eritema, como Sí, urticaria. ajá, sí, sí. Ok, no lo tiene. ¿Se acuerda que para yo hacer un diagnóstico, pues algo que me orientaba mucho eran como los antecedentes familiares, ¿no? Entonces, si yo tengo un paciente que está vomitando, algo que pudiese preguntar y orientarme más, ¿no sería preguntar como alguna alergia en los papás? ¿O alguna atopia en los papás, ya sea rinitis, asma, dermatitis atópica? ¿Preguntarían o no? Sí, sí, doctora. sí, sí lo Ok, puedo. la mamá es asmática y el papá tiene dermatitis atópica. Ahora, vómito, pues en un lactante, pues puede ser muchísimas situaciones, pero algo que también tendría que descartar como algún proceso infeccioso. Específicamente tiene fiebre, diarrea, lo ve decaído, ah, inclusive preguntar a lo mejor si no se está deshidratando, si la mamá dice que ha vomitado tantas veces, cuántas veces orina al día, cuántas veces se evacúa, ¿no? Y en este caso, aparte de los antecedentes de la mamá, el bebé no tiene ni fiebre, las evacuaciones son aguadas, normales como siempre ha hecho, no tienen moco, no tienen sangre. Y pues el bebé, aunque vomita, el bebé sigue pidiendo más de comer y le vuelvo a dar y a veces lo llega a tolerar, a veces lo vuelve a repetir.
a regresar, pues, el alimento. ¿Qué más? ¿Qué puedo más pensar? En este caso, ¿pensarían en una alergia alimentaria? No, sí, bueno, usted había mencionado que pues, el niño está alimentado, bueno, sí está alimentado únicamente vía materna. Entonces Pero tú no, dices que no. pues, Está bien, no pasa nada. ¿Alguien más? ¿Cómo te llamas? Díganme su nombre cuando participen para ubicarlos, porque no veo cuando participan. sí, doctora, perdón, Mónica. Ok, Mónica. Ok, Mónica dice, no pensaría en una alergia alimentaria porque está alimentado con seno materno. ¿Alguien más? Niños, no importa que no diga que no, que sí, o sea, el chiste es que participen y le piensen más, o sea, qué posibilidades tienen con el tema que estamos viendo, con lo que han leído. Yo pensaría que sí por los antecedentes, un poco por los, pero es que los síntomas pues sí son algo variables. Es lo que estaría pensando. Ok, por ahí bueno, si revisaron el tema, si yo tengo dos papás alérgicos, o sea, con antecedente de atopia, y en este caso tengo una mamá, dije asmática, ¿no? Y un papá con dermatitis atópica, ¿qué porcentaje de posibilidad hay de que mi paciente o que ese hijo tenga algún proceso alérgico? De 60 a 80%. Hasta el 80%. O sea, entonces ya desde que yo pregunto los antecedentes de los papás, pues ahí ya me doy una idea que ese niño tiene hasta un 80% de posibilidad de ser alérgico. Ajá. Entonces, cuando no tengo ese antecedente, ¿hasta qué porcentaje disminuye mi frecuencia? Al 20%. A un 20%. Entonces, si no tuviera como estos antecedentes, pues sería como mi última posibilidad diagnóstica, pensar en una alergia. Pero aquí, pues es alta la sospecha. Entonces, ¿puedo pensar que es alérgico ya con estos antecedentes, sí o no? Sí, doctora. Sí, exactamente, sí lo puedo pensar. Pero pues ya Mónica me dijo, oiga, pero si solamente está alimentado a seno materno, ¿cómo? ¿Cuál es la alergia más frecuente en la edad pediátrica? La alergia alimentaria, pues. ¿A qué alimento? A las proteínas de la leche de vaca y al huevo. Exacto. Mi primer alimento en frecuencia es la leche de vaca. Y entonces, ¿de dónde yo pienso que el bebé pueda estar alérgico a la proteína de la leche de vaca si solamente le doy seno materno? ¿En las fórmulas? Bueno, sí, pero en este caso este bebé dijimos que era con leche materna, ¿no? ¿O no dije? Pero bueno, es leche materna lo que está tomando. De la mamá. Entonces, ¿cómo puedo pensar que mi bebé sea alérgico a la proteína de leche de vaca si le estoy dando seno materno? ¿No tolera la leche materna entonces? ¿Podría ser? ¿No? La Si leche la madre es... consume leche de vaca. Exacto. Entonces, sí se puede pasar la proteína de la leche de vaca, en este caso, si la mamá consume, no sé, leche, cualquier leche de vaca, si consume yogur, queso, pan, inclusive, ¿no? Que está preparado con leche, pasan a través del seno materno estas proteínas y entonces el bebé puede ser alérgico a la proteína de leche de vaca. Ajá. Entonces, sí existe esa posibilidad, aunque esté alimentado con seno materno. Ajá. Entonces, una posibilidad sería alergia a proteína de leche de vaca. Entonces, si mi paciente está vomitando, en este caso, ¿cuáles serían mis diagnósticos diferenciales? ¿Qué fue el tema, no? ¿Qué puedo pensar? ¿Es un lactante?
con vómitos, en qué otra posibilidad de diagnóstico. Digo, tampoco me caso exactamente con la alergia, puede ser, pero ¿qué otras cosas tendría que descartar también si me está vomitando? Una infección viral. Puede ser infecciones, ¿qué otra? Estenosis pilórica. Puede ser una estenosis pilórica, aunque tiene 2 meses, y acuérdate que la estenosis pilórica más o menos es como al mes, ¿no? Pero bueno, está bien, estenosis pilórica está más grande, pero puede ser. Está bien, te la acepto. ¿Qué otra? Reflujo gastroesofágico. Reflujo, también puedo pensar en reflujo. Y entonces, si se dan cuenta, entonces de acuerdo a los síntomas que predomina y a mi edad de mi paciente, puedo ir haciendo diagnósticos diferenciales. Es decir, si llega un niño de 7 años de edad que empieza a vomitar, aunque tenga antecedentes de alergia con los papás, de que sean alérgicos, en este caso, si previamente era un niño sano y llega con vómito, ¿pensaría en una alergia a proteína de leche de vaca a los 7 años? No. No. No, pues no la pensaría. Pero, y les pongo el caso, un paciente que de 7, 8 años que está vomite y vomite y vomite, ¿hasta qué puedo hacer diagnósticos diferenciales? ¿Con qué? Incluso hasta de apendicitis. Sí, puede ser, pero ahí como que tendría otras cosas, ¿no? Dolor abdominal, fiebre, mal estado general, y en incremento, ¿no? Mi dolor incapacitante. Ok, ¿qué otra cosa? Que no se me debe de pasar. Hasta lesiones en el sistema nervioso. Tuvimos una niña como de 9, 10 años que vomitaba estaba con vómito como de 3 meses de evolución. Le hicieron de todo le hicieron. Fue a muchos médicos, y al final a alguien se le ocurrió tomar una tomografía y tenía un tumor cerebral. Entonces, vean, o sea, el vómito puede ser puede ser muchísimas posibilidades diagnósticas, pero a lo que voy es, me ubico en la edad del paciente, me ubico en sus antecedentes y de ahí parto para ver qué posibilidades puede ser. Ajá. Ahora, por ejemplo, si el paciente tiene datos de congestión nasal, moco, estoy pensando que tiene una rinitis, ¿puede ser alérgica o también puede ser mis diagnósticos diferenciales? Una infección en vías respiratorias alta. Exacto, puedo pensar hasta una infección de vías respiratorias. Ajá. Si mi paciente, mi manifestación en respiratoria puede ser tos, entonces puedo pensar en un cuadro alérgico, pero también en qué otras posibilidades diagnósticas. Infección, reflujo o aspiración. Ok. Entonces, si se dan cuenta, lo que más me puede ubicar es en los diagnósticos diferenciales, estos como puntos clave, ¿no? ¿Qué edad tiene mi paciente? ¿Qué antecedentes tiene? Y qué síntoma es el que está predominando para de ahí partir, para partir de hacer los diagnósticos diferenciales. Ok, ¿qué más en su presentación? Bueno, en cuanto al tratamiento, lo primero que debemos de ver es qué fue lo que causó a esta alergia alimentaria. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que identificar el alimento, ya que esto nos va a servir para instaurar una dieta de eliminación. También debemos de educar entonces, en este caso, al tutor del paciente para que lea las etiquetas de los alimentos envasados y, bueno, así evite el consumo y pues se evite en este caso la reacción alérgica. Además, también se les debe de informar al tutor que sobre la manera de cocinar y de manipular los alimentos, ya que al utilizar los mismos utensilios se pueden contaminar los alimentos
y bueno, pues puede provocar de igual forma una alergia alimentaria. Entonces, lo más recomendable es que cuando el familiar cocine, pues cocine con diferentes utensilios para evitar pues la contaminación. Entonces, bueno, al instaurar una dieta adecuada para sustituir los alimentos, en este caso que pues no se esté consumiendo, va a ser con el fin de obtener pues un aporte calórico adecuado y bueno, principalmente los nutrientes que son requeridos para la edad del paciente. Y bueno, ya que al quitar cierto alimento que le provoca pues la alergia, va a ocurrir, bueno, puede provocar una malnutrición y bueno, pues por lo tanto una deficiencia nutricionales y bueno, que pues son importantes durante el crecimiento. Ahora, entonces, al haber deficiencia nutricional, vamos a poder observar que pues este paciente va a tener un peso disminuido y además una estatura de igual forma disminuida a comparación de otros pacientes relativamente sanos. Bueno, también aquí es importante que pues para la dieta lo realice, es más recomendable que lo realice pues un nutriólogo con una experiencia en alergia alimentaria, ya que pues va a saber más específicamente dar una dieta equilibrada y segura para que los macronutrientes y micronutrientes que necesita pues sean adecuados a su edad y bueno, sean recuperados. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Bueno, aquí les puse un cuadro que es sobre el tratamiento farmacológico y bueno, nos divide como tal la alergia en leve y grave. En la leve pues se van a usar antihistamínicos para pues las reacciones leves. Y bueno, esto nos va a aliviar como tal el prurito, la conjuntivitis y la urticaria. ¿Le das a la siguiente? Y bueno, pues el fármaco por elección en alergia alimentaria grave, pues es la adrenalina intramuscular. Y bueno, nos dicen que se deben de utilizar en pacientes con un peso de 25 kilogramos, 0.15 miligramos y en pacientes que tengan 25 kilogramos o que sean adultos se van a utilizar 0.3 miligramos y bueno, esta se puede repetir si es que no hay respuesta al tratamiento. Y bueno, en caso de que encontremos a un paciente con ya una historia de reacción mayormente grave, la adrenalina pues tiene que ser suministrada y bueno, si este paciente va a presentar anafilaxia, pues tiene que ser acostado boca arriba con las extremidades inferiores elevadas y pues lo tenemos que observar durante 4 a 6 horas. También es importante que si los síntomas se incrementan o no ceden, se debe de aplicar epinefrina a los 5 o 15 minutos y pues ya finalmente seguir vigilándolo para que sus síntomas pues disminuyan. ¿Me puedes dar a la siguiente, por favor? Ay, perdón. Entonces, ¿alguien me podría definir anafilaxia? ¿Cuándo pudiese decir que un paciente está en estado con una reacción anafiláctica? Bueno, voy a preguntar. Erika Judith.
¿No está Erika? Sí, aquí estoy, pero estoy pensando. A ver, Jimena, ayúdale. Bueno, ¿alguien sabe? Podría ser como la reacción alérgica como grave que aparece de forma rápida y puede causar la muerte. Ok, ¿alguien más? ¿Leyó algo más? Es también con el conjunto de signos y síntomas que son de diferentes sistemas como la disnea, la pérdida de conciencia, la caída, bueno, hipotensión también. Ok, si lo revisaron, el término como tal de anafilaxia, puedo encontrarlo como con diferentes definiciones de acuerdo al grupo que lo esté haciendo, ¿no? O definiendo. Pero en términos generales, vamos a decir o nos vamos a quedar con que la anafilaxia va a ser una reacción alérgica grave que se va a instalar de forma súbita y va a ser potencialmente mortal. En algunas bibliografías pueden encontrar que referirnos a anafilaxia puede ser que me afecte más de dos sistemas, acompañados de hipotensión. Algunos dicen con o sin hipotensión, pero por eso les vuelvo y algunos criterios que inclusive nos los puso su compañera. Pero para nosotros nos vamos a quedar que es una reacción de síntomas que se instauran de manera súbita y que me ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces, cuando yo tengo ese tipo de situación clínica, mi principal medicamento, el que me va a salvar la vida, es la adrenalina. Ajá. Entonces, y ya tendríamos como las medidas generales. Obviamente en ese paciente voy a encontrar una vasodilatación importante, por eso lo que yo quiero es que toda la sangre se me vaya al corazón, digamos, y por eso es la posición que nos está mostrando su compañera. La dosis la puedo estar repitiendo cada 3 a 5 minutos, y encontraron alguna otra dosis establecida de adrenalina, o cómo se la calculó, así como la pusieron. Bueno, yo fue la única que encontré. ¿Para adrenalina? Ujú. Esta que me pusiste dice pacientes con peso mayor, con peso menor de 25 es 0.15 y mayores de 25 es 0.03. Oh, ok. ¿Alguien encontró alguna otra? La dosis establecida es de 0.01 miligramos por kilo, 0.01 miligramos por kilo, y considerando como dosis máxima en niños 0.3 y en adultos a 0.5. Ajá. Esto es lo que me va a salvar la vida, pero les vuelvo a repetir. Y lo puedo estar repitiendo dando repetir las dosis, lo puedo estar haciendo cada cuánto. Es decir, ya le pasé una dosis ahorita, pero mi paciente sigue hipotenso, con alteraciones en el estado de alerta, pálido, diaforético. ¿Qué le hago? ¿Cada cuánto le puedo volver a repetir la dosis de adrenalina? ¿Es de cada 3 a 5 minutos? ¿Alguien más? De 5 a 15 minutos también, doctor. De 5 a 15 minutos puedo utilizarlo, ¿no? Y obviamente como estoy ante un paciente grave, pues hago toda mi evaluación de evaluación primaria, ¿no? Vía aérea permeable, administro oxígeno, que esté ventilando de forma adecuada. Si no lo hace, hasta puedo intubar, puedo pasar una fase de intubación y mantener una adecuada circulación, ya sea con la reposición de líquidos. Ajá, y acuérdense que dentro de estas manifestaciones también me puede incluir la vía respiratoria, y entonces en este paciente que puedo encontrar que también en vía respiratoria, que me pueda dar sintomatología grave. Cierre de las vías aéreas.
broncoespasmo puede ser y también perdón, ¿cómo se llama esto? Que se te cierra la vía aérea superior. ¿Laringoespasmo? Laringoespasmo puede ser. Y entonces aquí específicamente, ¿qué daría? Salbutamol. Si tengo broncoespasmo, salbutamol, y si tengo laringoedema, ¿qué me serviría? Esteroide. Ajá, entonces el esteroide pudiese utilizarlo. Y el esteroide que es el de recomendación en en un estado anafiláctico, ¿cuál es? Tomando en cuenta que tengo que tener un esteroide que me actúe de forma inmediata, ¿no? Porque pues si me actúa en 15, 20 minutos, pues obviamente el paciente pueda ya pararse, ¿no? ¿Cuál sería el esteroide entonces de elección? Puedo utilizar hidrocortisona, ajá, o metilprednisolona. Son como mis opciones de tratamiento. Ok. ¿Qué más te sigue de tu presentación? Ya por último, pronóstico y prevención. Ok. Bueno, pasamos a la siguiente y para la prevención, pues aquí nos mencionan varios aspectos que hay que considerar en cuanto a los mitos y así. Entonces, pues aquí se opta por a recordar que hasta los 6 meses una lactancia materna exclusiva. Se recomienda al introducir un alimento cada tercer día, cuando ya se inicia con la alimentación complementaria, esto para ir observando pues cómo reacciona ese alimento, si se tiene preferencia de ese alimento, pues ya hay más tiempo y no se van a confundir de cuál habrá sido el alimento que le causó reacción. Este, También, eso también podría ser para los alimentos como por así decirlo de alto riesgo, como son la leche, el huevo, el cacahuate, trigo, pescado. Este, También aquí no se ha demostrado como que haya un efecto protector, con el uso de fórmulas hidrolizadas para cuando se desarrolla una alergia alimentaria. Y también existe información insuficiente para apoyar el uso de probióticos y prebióticos, también para la prevención de estas alergias. Y Una bueno, práctica muy común que hacen normalmente es, bueno, si es alérgico, si son alérgicos los papás, porque voy a esperar un paciente alérgico, puedo esperar un paciente alérgico, retraso, retraso la introducción a los alimentos. ¿Estaría bien o estaría mal? O sí sería como recomendado. Es decir, no se los des, no le des hasta, no sé, después del año, 2 años. Está mal, ¿no? Bueno, ya necesitaría el bebé los alimentos para su adecuada nutrición. ¿Alguien más? y bueno, yo había leído, no referente a que los papás tengan alergia a este alimento en específico, solo leí que no, o sea, que no existía evidencia que retrasar los alimentos produzca menos probabilidad de que tenga reacción. Entonces, ok, a lo que voy es, no
para yo tratar como médico de evitar reacciones alérgicas, no es recomendable decir no a la introducción de estos alimentos, o sea, al tiempo que le tocan, y ya habíamos visto que se inicia la dieta complementaria a los 6 meses, a ese tiempo pudiese iniciarle. Pero si tengo papás con alergias específicas, como por ejemplo a los cacahuates, al huevo, ahí sí tendría que pensar en retrasar la introducción de este alimento al niño, al año o hasta los 2 años de edad. Solamente cuando tengo el antecedente específico de los papás. Pero de ahí en fuera, los demás alimentos es la dieta complementaria habitual que en cualquier otro niño. Ajá. Es decir, si yo tengo un paciente que es un papá que es alérgico al cacahuate, de preferencia no le inicio al niño hasta los 2 años cacahuate. Ajá. Si se dan cuenta, es un alimento que pues tampoco es esencial para el adecuado crecimiento y desarrollo del niño y puedo disminuir esa reacción alérgica. Pero todos los demás puedo introducirlos sin ningún problema. Y súper importante, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. No, ahí sí no puedo introducir nada de alimentos antes de los 6 meses. Ajá. ¿Y dudas, preguntas hasta aquí? Bueno, ya, bueno, por último. Ok, nada más les voy a presentar. ¿Puedo presentarles algo? Sí, doctora, ya dejé de compartir. Ok. Les voy a presentar un caso clínico y solamente quiero que me den diagnóstico y tratamiento. Voy. Este es un paciente masculino de 4 añitos de edad que llegó al servicio de urgencias. Refiere la madre que lleva 2 días de evolución con lesiones en la piel. Entonces, estas son las lesiones que tiene el niño. Las lesiones son pruriginosas. Doctora, todavía no está compartiendo pantalla. Ok. ¿Ya se ve? Sí, ya. Ok. No sé si lo aprecian. 4 añitos de edad y que la mamá lo ve con estas lesiones. Ya de hecho lo llevó a 2 médicos ayer y hoy, pero pues no se le quitan. Si se dan cuenta, inclusive es tanto el prurito que tiene que, por ejemplo, en la región de entre los omóplatos se ve así huellas de rascado hasta con sangrado. Les voy a cambiar las imágenes. Y, por ejemplo, ¿alguien me puede describir estas lesiones? Uy. Ahí creo que se ve mejor, ¿no? Más o menos. ¿Alguien puede describirme cómo describirían la lesión? Apúrenle, niños, que tengo 5% de mi pila, de mi teléfono. ¿Nadie? Yo, pero a ver si se observan un eritema, pues no sé, simétrico porque se presenta en ambos lados de los brazos, de espalda. Pero ¿sabes qué? Al referir simétrico es que si yo divido el cuerpo a la mitad, voy a encontrar lo mismo de la derecha y lo mismo de la izquierda.
y no lo veo simétrico. No, asimétrico, de borde irregular. Ajá. Entonces, ¿ves lesiones eritematosas que se presentan? Los localizo en tórax anterior, tórax posterior, extremidades, la cara, el cuello, ¿no? Sí, se alcanza a ver ahí. Sí, doctora. Inclusive teníamos otra foto donde hasta en las plantas de los pies tienen. Ajá. ¿Y qué más? Bordes irregulares, ya dijiste. Ajá, algunas de estas se observan con volumen. Fíjate que así como tal, no, yo no lo observo con volumen, pero sí tenía bordes elevados. O sea, si yo veo la foto, o ustedes sí lo alcanzan a ver, yo la verdad no. ¿Sí dirían que tiene bordes elevados? En la de la parte lumbar. Aquí, en Los las glúteos. ¿sí se ve elevado? Se ve un poquito. Ok, muy bien. Entonces sí, tiene bordes elevados. ¿Qué más? También serían lesiones pruriginosas porque tiene señales de que ha estado rascándose. Entonces lo describes como con huellas de rascado. ¿Qué más? En cuanto a la coloración, esta es de un color distinto a la piel, como rojizo. Eritema, ¿no? Están eritematosas. Están eritematosas. Ay. ¿Qué me llama la atención? Vean, es toda una mancha, ¿no? O sea, atrás se ve toda una mancha. Hay lesiones que están como unidas, digamos. ¿Cómo le puedo decir a eso? ¿Continúa? Confluentes, ¿no? O sea, que hacen toda una mancha completa, confluentes. Ajá, ¿qué más? Y esta lesión, ¿cómo la pudiésemos describir? Las que tiene aquí. ¿Qué les llama la atención en ese pie? Que solo está en la parte inferior del pie, que no son rojizas, sino que tienen como centros blancos. Ok, entonces me llama la atención que el centro es pálido y alrededor tiene eritema. ¿Cómo se llaman esas lesiones? Que son, bueno, tiene un nombre característico. Se llama lesiones en diana, justo porque el centro está pálido y el alrededor eritematoso. Y así lo describo. Aquí a lo mejor se ve mucho mejor. Son lesiones en diana. Ajá. Algo más que le quieran agregar a esta, y vean cómo se ve así el centro plenamente, pues bien circunscrito, ¿no? Redondo. ¿Algo más que le quieran agregar a estas lesiones? Pues creo que sería también sin presencia de edema. Fíjate que vele las manos. Digo, no es la mejor foto, estoy de acuerdo. De hecho, esta foto me la pasó la mamá. Estas fotos en la casa del niño. Pero yo nada más lo quise tomar lo que fueron las lesiones en diana. Pero si se dan cuenta, la manita estaba edematizada, las manos estaban edematizadas. No sé si se logra ver o lo puedan distinguir. Se ve como regordeta la mano, ¿no? Porque él es un niño delgadito. Entonces, este niño tenía edema en las manitas y inclusive, bueno, no se alcanza a ver, pero sí tenía edema en manos y párpados. Y entonces, ¿tienen alguna duda para tener el diagnóstico? Lleva 2 días así.
pues que obviamente la mamá ya está desesperada, que pues no se le quita. No tenían como ningún antecedente de alergia los papás, el niño no se conocía alérgico a nada. Diagnóstico, bueno, dejo de compartir ya. Diagnóstico. Pues es un proceso alérgico. O sea, ¿tú piensas que es una alergia? No se queden callados. Podría ser una reacción alérgica, pero no sé, es que bueno, sí, las lesiones cutáneas que el niño presentaba podrían como tal decirnos de que pudo haber sido por contacto de algo que le produjo alergia o si fue porque ingirió algo. Entonces, ¿no te gustaría mejor preguntarle, oiga, preguntar la ingesta específica de los alimentos que nos pueden causar algún proceso alérgico, ¿no? Como cuáles serían? Desde que empezó sus lesiones, días previos, ¿no consumió qué? Mariscos. Exacto, mariscos, ¿qué más? Almendras, nueces, maní. Exacto. Entonces tengo que investigar la ingesta de alimentos que pudiesen ser alergénicos. Todos los frutos secos, inclusive hasta alimentos con colorantes pudiesen ocasionarme un proceso alérgico. Los alimentos que tienen conservadores también pudiesen ocasionarme algún proceso alérgico. Entonces, si están pensando en un proceso alérgico, pues investiguen, ¿no? De cómo pudiese ser. O si estás pensando en que a lo mejor alguna dermatitis por contacto que me pueda ocasionar esas lesiones, pues me puedes preguntarle a la mamá, ¿fue a algún lugar con algún, qué pudiese ser que me haga una reacción? ¿Las plantas puede ser? Entonces, si fue exacto, si fue a algún lugar con ¿cómo se llama esto? Pues con plantas, ¿no? Algún parque, algún cerro, para más o menos irme como ubicando en qué pudiese hacer. Y en el antecedente de este niño había tenido la ingesta de, ¿cómo se llama esto? Fresas con crema le habían dado. Que lo único como diferente era la ingesta de fresas con crema, que se las habían preparado, ¿no? La mamá. Entonces, sí puedo pensar en una alergia. Sí puedo pensar que es algo alérgico, pero específicamente las lesiones en que me ubican. Tengo síntomas, entonces, ¿qué síntomas tengo de predominio? Cutáneos. Y estas lesiones, ¿cómo les llamaría? ¿Qué diagnóstico le pondría? Tenía también, pues sí les dije, ¿no? El edema de párpados y manos. ¿Diagnóstico? Pues si me voy a los síntomas cutáneos, ¿cuáles eran los más característicos? Las lesiones dermatosas. Urticaria, entonces ya tienen un diagnóstico. Este paciente tiene una urticaria más. ¿Eritema? Tenía edema, angioedema. Entonces mi diagnóstico es una urticaria y angioedema porque tiene el edematizado párpados y manos. Entonces, urticaria y angioedema. Probablemente de una causa alérgica, de un tratamiento.
tratamiento. ¿Un antihistamínico? De entrada el antihistamínico, ¿ya? ¿Cuál era lo primero que tenía la primera recomendación en una reacción alérgica? Pues, La eliminación de la alimento. alergia, ¿no? Exacto, mi dieta, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que hacer es dieta restrictiva. ¿Qué le quitaríamos a este niño? Los lácteos, ¿Fresas? fresas. En este caso, le tengo que suspender las fresas, pero también todos los productos que me pudiesen hacer alergia, ¿no? Entonces, a este niño le quito, no puede consumir mariscos, no puede consumir enlatados, no puede consumir alimentos con colorantes, su dieta con abundantes líquidos claros. ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? El tiempo mínimo de restricción en la sospecha aquí que esto fue en agudo, por lo menos debe ser de 2 semanas. Entonces, mínimo 2 semanas de alimentación restrictiva de los alimentos alergénicos. Dieta. Entonces, ahora sí, medicamentos. ¿Qué medicamentos puedo darle? La primera recomendación serían los antihistamínicos. Dentro de los antihistamínicos, ¿cuáles son los que te pudiese dar? ¿Qué? No, nadie me dice nada. Realmente me desespera cuando no me dicen nada, niños. Pienso que estoy hablando yo sola y que ya se fueron. ¿Podría ser loratadina. Desloratadina, la fexofenadina, algo así se llama. Ok, ¿alguien más? cetiricina o desloratadina? ¿Alguien sabe la clasificación de los antihistamínicos? Que por cierto, no se los encargué, perdón, pero pues por si alguien lo revisó. ¿Nadie sabe la clasificación? ¿Es por generaciones? Ajá. Sí, vienen en primera, segunda, tercera generación. Y entonces, ¿cuáles son los como recomendados en pediatría? Empezando por los de primera generación. ¿Primera? Eso me lo van a entregar de tarea. Mande. No escuché. Bueno, creo que son los de segunda generación, pero no estoy segura. Los de primera generación no son recomendados en pediatría, porque acuérdense que atraviesan la barrera hematoencefálica y puede tener un efecto de presión en el sistema nervioso central, y obviamente pueden producirme sedación, sueño. Y de estos de primera generación puedo encontrar la clorfenamina, difenhidramina, hidroxicina, que si se dan cuenta, como que es lo que más utilizan, pero en pediatría específicamente por estos efectos secundarios, lo ideal es que pues no los utilicemos. Los que más recomendamos son los de segunda generación, que obviamente estos tienen, pues no atraviesan esta barrera o lo hacen de muy pocas cantidades, no tiene un efecto sedante, por lo tanto, pudiese recomendar de esta segunda generación, puede ser la loratadina, puede ser una buena opción, también ketotifeno, cetericina pudiese entrar aquí. Ajá. Y
Los de tercera generación, pues también los puedo obtener, aunque los de tercera generación en los cuadros básicos del sector salud, pudiesen no encontrarlos tan fácilmente, pero bueno, desloratarina que aquí entraría, ¿no? Entonces, quiero que me hagan una tablita nada más donde me pongan primera, segunda y tercera generación, los más representativos y la dosis en pediatría. Entonces, a este niño sí le puedo dar un antihistamínico, se le dio loratarina. Algo más, pero si se dan cuenta, no es un cuadro leve, ¿no? O sea, está generalizado, mucha urticaria, el edema, de hecho, pues se quedó hospitalizado. ¿Qué más le puedo brindar a este paciente? ¿Alguien más? No sé si también se pudiera como algún ungüento, doctora. Ungüento no. ¿No? No. ¿Qué otra opción? Pues hablábamos de los esteroides, ¿no? Entonces puedo utilizar un esteroide para disminuir este proceso inflamatorio. Se salió la doctora. Se murió su teléfono. No creo que se vuelva a conectar, ¿o sí? No creo, pues sí dijo que ya no tenía pila. Estar en la grabación.